Hola amigos de No Tan Jurídico, los invito a suscribirse y darle me gusta a esta publicación para que podamos seguir construyendo juntos este espacio que, como ustedes saben, es de reflexión y de conversación. Para los que nos acompañan por primera vez, No Tan Jurídico nace con un propósito claro y es generar unas conversaciones que nos toquen, que nos reten y que nos acerquen al mundo legal desde perspectivas distintas. Es un espacio pensado para todos los que de una u otra forma viven alrededor de la actividad jurídica, pero que busca abordar los temas de una forma fresca, sencilla y cercana, eso sí, sin nunca perder el rigor que exige pensar el derecho. Y este proyecto nace de mis dos facetas y pasiones que han marcado la vida profesional, la de la academia como profesor, convencido que el derecho se construye desde la crítica, el análisis y la reflexión, y también la del litigante que entiende el derecho como estrategia, acción y defensa en escenarios ya reales. Aunque esta voz que las acompaña es la de un litigante, este espacio va mucho más allá del litigio y es un espacio para pensar el derecho en todas sus formas. Bienvenidos a quien empieza este viaje llamado No Tan Jurídico, y hoy nos acompaña un invitado muy especial, Jordi Ferrer Beltrán, una de las voces más influyentes del derecho probatorio en el mundo de habla hispana. Jordi es profesor de filosofía del derecho en la Universidad de Girona, investigador de prestigio internacional y es autor de varias obras académicas que han marcado un debate contemporáneo muy interesante sobre la prueba judicial. Su trabajo ha sido referencia obligada para jueces, abogados, docentes, estudiantes que buscan comprender cómo se construye la verdad en un proceso judicial y cómo debe fundamentarse las decisiones judiciales. En esta ocasión vamos a conversar con él sobre su libro Pruebas sin convicción, estándares de prueba y debido proceso, y el libro toca un punto de enorme trascendencia práctica y es los estándares de prueba, que tantas veces los escuchamos y muchas veces no entendemos realmente qué son. Y Jordi plantea que para que un sistema de justicia funcione con garantías, no basta que el juez se sienta convencido de la verdad de los hechos, sino que esa convicción, por ser subjetiva, pues carece, afirma él, de relevancia justificativa. Lo que realmente asegura, de acuerdo con Jordi, decisiones justas es que existan estándares de prueba claros que sean formulados de una manera objetiva y racional que indiquen cuándo la evidencia es suficiente para considerar que efectivamente un hecho está o no probado. Y a lo largo de todo este libro, Jordi desarrolla una teoría muy interesante sobre los estándares de prueba, explicando sus funciones dentro del debido proceso, cuál es esa conexión esencial con el deber de motivar las decisiones judiciales, y también advierte un punto muy importante y es que la motivación no sustituye el estándar, sino que presupone su existencia. Además, el libro trae unos criterios metodológicos para que se puedan formular estándares adecuados y aborda las condiciones necesarias para fijar el nivel de exigencia probatoria. En este episodio vamos a hablar de todo ello, de qué son los estándares de prueba, para qué sirven, cómo deben formularse, cuáles son los riesgos de convertirlos en una tarifa legal y qué impacto tienen para jueces, abogados y ciudadanos. Bienvenido Jordi a No Tan Jurídico y gracias por aceptar esta invitación. Al revés, muchísimas gracias a ti, Jairo, y al podcast, al No Tan Jurídico. Es un placer acompañaros. Eh, Desde mucho tiempo queríamos hacerlo y al final lo hemos conseguido. Así es, aquí para confesarles a todos, habíamos puesto muchas fechas de todo el tema, quedaba ahí en suspenso, pero ya finalmente creo que un año después aquí estamos. Así es, así es. Bueno, Jordi, empecemos con una primera pregunta y es el origen de ese interés por el tema de la prueba. ¿Cómo nació su inquietud por los temas de la prueba y en particular para la formulación de estándares de prueba? Son dos cosas muy distintas, sobre todo distintas en el tiempo, en mi evolución académica. ¿Cómo nació mi interés por los temas probatorios? En realidad, por la búsqueda de un ámbito al que dedicar mi trabajo y mi investigación después de la tesis doctoral. Yo hice mi tesis doctoral en materia de normas de competencia, de teoría de las normas, digamos, un tema bien, bien nuclear de la teoría del derecho en versión analítica.
pero de la teoría de las normas y de los sistemas jurídicos, siguiendo la estela pues, de autores tan importantes como Alchurrón y Buligin, por ejemplo. Eh, Siguiendo la estela a gran distancia, evidentemente. Y cuando terminé, tenía la sensación, y la mantengo, en esto no he cambiado mucho de opinión, que ese modo de hacer teoría del derecho, desde el punto de vista de la investigación, estaba muy agotado. No en el sentido en que no haya que saberlo y no en el sentido en que no sea correcto. Así como es correcta la ley de la gravedad, seguramente, yo no soy un físico, pero seguramente uno podría seguir, la puede dar por asumida hoy. Pero ¿cuál es el espacio que queda para seguir investigando en ese ámbito? Claro, si hay una revolución cultural, una revolución científica, empezamos desde otro lado, pero si vas a seguir manteniendo los esquemas fundamentales de esa teoría, pues me parecía que las cosas más importantes estaban dichas, estaban hechas, y uno podía trabajar mucho, mucho, mucho para acabar poniendo una coma en algún lugar, ¿no? Y con muy poca, digamos, con muy poco impacto, porque lo más que uno podía hacer era poner esa coma. Entonces, bueno, terminado el doctorado, tengo por delante una vida académica, quizás habría que buscar en otro lugar para intentar hacer algo donde uno pueda aportar un poquito más, donde haya... Y mi sensación era que la filosofía del derecho tiene o tenía, y sigue teniendo en buena medida, dos grandes desarrollos. Uno de ellos en este ámbito de teoría de los sistemas jurídicos, de las normas, etc. Y el otro, que es de gente que se ha dedicado toda la vida a no hablar del derecho, a hacer más bien que filosofía del derecho, filosofía de la moral o filosofía política, pero del derecho no. Y esta última cosa no me gustaba, porque a mí sí me gusta el derecho, digamos. Y sí creo que la filosofía del derecho, si no habla del derecho, no es filosofía del derecho. Entonces, pensaba que lo que queda por hacer en nuestra área cultural, entonces, hace 20 años y hoy, es hacer una filosofía del derecho positivo, una filosofía del derecho de los problemas jurídicos de las distintas ramas. Está por hacer la filosofía del derecho administrativo. No hablemos de la filosofía del derecho fiscal, digamos. No, prácticamente no hay literatura al respecto en nuestras culturas. Y así que me puse la búsqueda de qué tema podía interesarme así, como en distintas ramas, etc. Hasta que cayó en mis manos la prova dei fatti giuridici de Tarufo y ahí dije, eureka, este es el camino. Porque efectivamente es filosofía del derecho procesal, aplicado a los problemas probatorios, pero con un ámbito muy claramente de conexión filosófica, epistemológica, etcétera, de filosofía de la ciencia, que fue un área que siempre me atrajo, y esto me llevó a la prueba. Tarufo me llevó a la prueba a raíz de esa búsqueda personal que te estaba contando. Bueno, empecé estudiando mucho a los procesalistas, y a los procesalistas esperando que seleccionar bien y a los procesalistas buenos, y después intentando aportar algo de mi parte. El primer trabajo más o menos serio es, bueno, ahí hay un articulito que ha tenido, yo creo, más impacto por su título. Está probado que P, ¿eh? que por su contenido. Pero el primer trabajo más o menos serio es Prueba y Verdad en el Derecho. Es todavía muy de filosofía analítica en el sentido de qué significa que está probado, cuáles son digamos, los usos del lenguaje que están detrás de ese tipo de enunciados, etc. Después, la valoración racional de la prueba ya es un libro que intenta responder mejor y profundizar más desde un punto de vista propiamente epistemológico a los problemas de la valoración de la prueba, pero acaba la valoración de la prueba, el libro, con el problema de la suficiencia probatoria.
Y acaba ahí, pero es como el capítulo de una serie que anuncia una nueva temporada y dice, bueno, y si Continuar. quieren ver lo que sigue, espérense que dentro de otra temporada se lo contamos. Pero no era por estrategia, sino simplemente porque no sabía qué decir. Había en ese momento, 2007, entendido el problema, entendido la necesidad de que no basta la valoración de la valoración de la prueba siendo una valoración racional, yo digo ahora en pruebas sin convicción, subdetermina la decisión. Es decir, no determina del todo la decisión. Incide, evidentemente, en la decisión, pero no la determina del todo. Nos falta un paso más. ¿Y no, qué es eso que nos falta? Determinar cuándo la prueba es suficiente. Y este es un problema estándar de prueba. Pero no tenían en 2007 digamos, el instrumental teórico para desarrollar eso. Bueno, de ahí hasta hoy, ¿no? Entonces me obsesionó estudiar y comprender ese problema y bueno, Claro. hoy No, tengo muy una respuesta interesante. buena, mala o regular, pero tengo una respuesta para el problema. Muy interesante, además que creo un punto importante que usted hablaba y es esa unión que debe existir también entre el derecho y la filosofía, que el derecho, digamos, no se puede volver solamente un tema práctico y de código, sino que también debe mirarse mucho más allá y parte de esa unión pues da una visión mucho más profunda de los problemas del derecho. Bueno, y entonces arranquemos aquí en una pregunta que creo que es esencial y es la definición. Muchos, si hablábamos, no tienen tan claros los conceptos. Para aquellos que no lo conocen o no son especialistas, ¿qué es exactamente un estándar de prueba y cuál es la función que cumple dentro del proceso? Mira, un estándar de prueba es una norma, puede ser legislada, jurisprudencial, etcétera, pero es una norma que predetermina el umbral de suficiencia probatoria de la manera más precisa posible. Eh, por tanto, nos identifica en qué condiciones podemos decir que la prueba es suficiente a los efectos de diversos tipos de decisiones que hay que tomar en el proceso judicial, proceso penal, proceso civil, laboral, contencioso administrativo, el que fuere. En esto no hay diferencias. A veces tenemos que tomar la decisión sobre una medida cautelar, sobre una medida investigativa, sobre la imputación, sobre la apertura de juicio oral o sobre la condena. Todas esas decisiones necesitan de contar con elementos de juicio suficientes desde el punto de vista probatorio. Pero ¿cuándo son suficientes? Si no, el estándar de prueba nos responde a la pregunta por la suficiencia probatoria. A los efectos de la decisión que hay que tomar, del tipo de decisión que hay que tomar en este tipo de procedimiento, ¿cuáles son los criterios que determinan la suficiencia probatoria? Ese es el contenido de un estándar de prueba. ¿Para qué sirven? Pues yo he identificado tres funciones básicas. En la literatura, especialmente la literatura anglosajona, que es la que más ha estudiado este concepto, identifica una de ellas. Yo creo que esa es correcta, pero hay dos más. ¿Cuál es la que identifica? Pues que el estándar de prueba tiene la función de distribuir el riesgo del error entre las partes. Y eso es bien importante porque hay que comprender que cualquier decisión probatoria, por efecto, digamos, de las limitaciones del conocimiento humano, cualquier decisión probatoria que tomemos en un proceso judicial o que tomemos en nuestra vida ordinaria, sobre que si tenemos elementos de juicio suficientes para pensar que fue nuestra hija menor quien rompió el jarrón del salón o fue nuestra hija mayor. Bueno, eso también es una cuestión de suficiencia probatoria. ¿A cuál de las dos vamos a retar o vamos a reñir o cuestiones de este tipo, ¿no? Bueno, pues certezas racionales al respecto de los hechos nunca jamás se pueden tener. Nunca jamás. Certezas racionales, certezas psicológicas, cada uno tiene las suyas, pero certezas racionales no podemos tener. Siempre es posible que haya una alternativa. No fue ninguna de mis hijas quien rompió el jarrón, fue el perro. No fue el perro tampoco, estaba una ventana abierta y había mucho aire, se cayó solo el jarrón. Hubo un temblor. Siempre es posible que haya una hipótesis
que no hemos considerado y que en realidad esa sea la verdadera. Y siempre es posible que haya pruebas que no hemos tomado en consideración, simplemente incluso porque esas pruebas a día de hoy no existen. Son un tipo de prueba que hoy no existe. Hasta hace 35 años no existía la prueba de ADN. Y dentro de 10 años existirán pruebas neurológicas que hoy no existen. Y así sucesivamente. Y hay problemas probatorios que cambian totalmente a razón de la tecnología o del avance de la ciencia. No podemos nunca tener la seguridad racional de que no haya otras pruebas que no han sido consideradas o otras hipótesis que no han sido consideradas. Por tanto, certezas racionales sobre los hechos no podemos tener jamás. Jamás. Entonces, si no se pueden tener certezas racionales, el razonamiento probatorio resulta ser un razonamiento probabilístico. Después podemos concretar qué tipo de probabilidad, etc. El razonamiento probabilístico quiere decir que respecto de cualquier hipótesis sobre los hechos, lo que voy a tener es un grado de corroboración a la luz de las pruebas presentadas. Pero ¿cuál es suficiente? Claro, si el nivel de exigencia es muy alto, va a ser poco el riesgo, por ejemplo, si estuviéramos en un proceso penal, de condenar a un inocente. Porque si el nivel de exigencia es tan alto, bueno, pues el riesgo de que se consigan pruebas tan contundentes respecto de una persona que no ha cometido los hechos es bajo. Pero en cambio tengo un alto riesgo de absolver culpables. Porque si voy a exigir tanto, pues el riesgo de que respecto a una persona que sí cometió los hechos no consigamos una prueba tan contundente para satisfacer un estándar tan alto, también es alto. Y si bajo el estándar de prueba se produce el efecto inverso, pues como vasos comunicantes. Entonces ahora tendré un menor riesgo de absolución de culpables, pero un mayor riesgo de condena de inocentes. Colocar el estándar de prueba en un nivel o en otro de exigencia distribuye el riesgo del error entre las partes. Esto lo destaca en general la doctrina anglosajona. Pero hay, creo, dos funciones más que quizás por algunas características también culturales no se destacan tanto. La primera de ellas es una función heurística. El estándar de prueba le da a los jueces y magistrados, juezas y magistradas, los criterios de justificación de las decisiones. Unos de los criterios. Es decir, le pedimos a los jueces que justifiquen su decisión, que motiven su decisión, y una de las cosas que tendrán que motivar es que hay prueba suficiente. ¿Y cómo van a poder motivar que hay prueba suficiente si no sabemos cuándo hay prueba suficiente? Entonces el estándar de prueba le da los criterios para hacer esto. Y la tercera de las funciones es una función de garantía para las partes, ¿no? Está vinculado con la presunción de inocencia en el proceso penal, con la carga de la prueba en los procesos no penales, está vinculada con el debido proceso, con el derecho a una decisión motivada. Si los jueces no pueden motivar íntegramente su decisión sin estándares de prueba, entonces no va a poderse cumplir esa garantía del debido proceso que es la motivación. Pero además, ¿cómo voy a poder recurrir la sentencia, por ejemplo, alegando que no había prueba suficiente y en cambio se condenó, o bien sí había prueba suficiente y no se condenó, si no sabemos cuándo hay prueba suficiente? Entonces, el derecho al recurso, entendido en su, digamos, en su integralidad, también presupone que conozcamos el umbral de suficiencia probatoria. Entonces, bueno, muchos aspectos que van, digamos, encajando en un modo de entender el proceso basado en el debido proceso. Bueno, muy bien, muy interesante. Entonces, finalmente, el estándar de prueba nos permite demostrar el nivel de suficiencia probatoria y muy importante que usted nos decía tres funciones. Una es la distribución del riesgo, que lo señalan en los sistemas anglosajones. Dos, unos criterios para el juez y tres, la garantía del debido proceso. Entrando ya en este tercer punto, y ya usted nos hablaba un poco de la necesidad de los estándares. Usted habla justamente que los estándares, sin estándares se debilita la garantía como la presunción de inocencia. ¿Por qué son indispensables entonces para limitar esa arbitrariedad judicial? Precisamente por esa función de determinar el umbral de suficiencia probatoria. Veámoslo así.
En muchísimos procesos judiciales yo creo que lo que está en juego es precisamente si la prueba propuesta, admitida y practicada por las distintas partes es o no es suficiente para acreditar un determinado hecho. Si estamos en derecho de familia, derecho civil, derecho laboral, derecho penal, al final es lo mismo. La discusión es si con la prueba propuesta, admitida y practicada hay prueba o no hay prueba suficiente, es decir, alguna de las hipótesis de las partes sobre los hechos alcanza un grado de corroboración suficiente para poder determinar que ese hecho está probado. O en otros casos, para decisiones intermedias, si hay elementos de juicio suficientes para adoptar una medida cautelar, para abrir juicio oral, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en esas discusiones que son propiamente sobre la suficiencia probatoria, ¿cómo la podemos resolver? ¿Cómo resolvemos esas discusiones? A veces entre las personas juzgadoras y las partes, a veces entre las partes y otras veces entre personas juzgadoras. Me imagino a 3 personas que sean miembros de un tribunal, de un órgano colegiado, deliberando sobre la suficiencia probatoria. Resulta que la pregunta es, ¿cabe o no cabe que se dé la siguiente situación? Los 3 magistrados o magistradas debaten acerca de la suficiencia probatoria, en realidad están de acuerdo totalmente sobre la valoración individual de la prueba. Discuten sobre si el testigo es fiable o no es fiable, si esa pericia merece fiabilidad o no la merece, etc. Y después de deliberar no tienen ningún desacuerdo al respecto. Discuten también sobre la valoración de conjunto de la prueba. Deliberan acerca de si esas pruebas que se han presentado, que han sido admitidas y a las que se ha otorgado fiabilidad, corroboran más o menos la hipótesis del actor, la hipótesis del demandado, la hipótesis del fiscal o la de la defensa. Y tampoco ahí tienen desacuerdo. Ningún desacuerdo. Pues ya hemos terminado, vamos a dictar sentencia. No, espere. Lo que pasa es que a mí me parece que la prueba, ese grado de corroboración alcanzado, para esta decisión no es suficiente. Y el otro dice, sí, sí es suficiente. Lo vemos muy claramente, por ejemplo, en el campo del proceso penal, por ejemplo, en delitos sexuales. No se evalúa muchas veces si eso no es fiable la declaración de un testigo o incluso de la víctima. Lo que se discute es si ese tipo de pruebas son suficientes para condenar. Entonces, la respuesta al problema de la suficiencia no puede depender de una cuestión totalmente subjetiva. A mí me parece suficiente y el otro dice, a mí no, bueno, votemos, 2-1, hemos terminado, ya está. Claro, pero esto podríamos tirar una moneda al aire desde el inicio. No puede depender de una cuestión subjetiva, porque después esa decisión va a ir a un tribunal superior. ¿Y el tribunal superior qué va a hacer? ¿Exactamente lo mismo? A mí me parece que sí, a mí me parece que no. Bueno, pero no tengo una razón para decir estaban equivocados. Porque si es a mí me parece, es una cuestión distinta de decir están equivocados. Para decir están equivocados más allá de un desacuerdo subjetivo, tengo que tener un criterio que no sea subjetivo, que sea al menos intersubjetivamente controlable, que permita decir, de acuerdo a este criterio, esta decisión es errónea. Ese criterio son los criterios de suficiencia probatoria que necesitamos para el proceso. En la doctrina anglosajona, y esto lo hemos heredado un poquito, se dice desde la misma sentencia fundacional del tema de los estándares de prueba en el ámbito penal, la sentencia en Rewinship de la Corte Suprema estadounidense, una sentencia del año 70, 1970, se dice que el estándar de prueba está vinculado con el debido proceso. Nosotros no hemos copiado exactamente en esos términos, no hablamos tanto de la vinculación entre el estándar de prueba y el debido proceso, sino de la vinculación entre el estándar de prueba y la presunción de inocencia. Así lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y un montón de tribunales nacionales, de cortes constitucionales y cortes supremas.
Bueno, el problema es qué vínculo es ese, ¿no? ¿Qué vínculo es ese? La Corte Suprema estadounidense dijo que, en In Re Winship, dijo que el debido proceso en el proceso penal exigía que para condenar se superara el estándar más allá de todo lo razonable. Es decir, el debido proceso exige un cierto estándar. Yo, lo podremos hablar más adelante si lo estimas oportuno, he sostenido que no hay esa vinculación entre debido proceso y un concreto estándar. Y tampoco una vinculación entre presunción de inocencia y un concreto estándar. Pero en cambio, no se cumple con el debido proceso si no tenemos un estándar. Alguno puede ser más exigente, más elevado, menos elevado. Pero, eh, pero si no hay estándar, no hay debido proceso porque la decisión es subjetiva. Y las Subjetiva. decisiones subjetivas son incompatibles con el debido proceso. Claro, y aquí ya que estábamos hablando un poco de la subjetividad, en muchos sistemas, y usted en su investigación lo ha encontrado, se hace referencia a la convicción del juez como criterio probatorio y como una eventual forma de superar o una especie de estándar cuando el juez se sienta convencido. Y habla y usted y otros doctrinantes, pues que finalmente eso se vuelve un tema de una creencia interna, subjetiva, algo como lo que usted señalaba y es un yo creo, a mí me parece. ¿Por qué entonces finalmente debemos abandonar estas creencias internas del juzgador y por qué esto se vuelve problemático? Y en últimas, ¿cómo puede impactar otro estándar, un estándar de prueba claro y previamente definido en la labor diaria de los jueces y también de los abogados? La convicción personal es muy útil para muchas cosas, para muchas. Las necesitamos para nuestra vida ordinaria. Todos tenemos nuestras propias convicciones y sin esas convicciones difícilmente podríamos relacionarnos con otras personas, ir a trabajar, etcétera. Si yo no tuviera la convicción de que cuando salga de casa por las mañanas, pues no va a haber un tipo esperando para matarme, pues probablemente no saldría de casa, ¿eh? Para evitar ese riesgo, ¿verdad? Entonces tenemos convicciones que nos hacen operativa la vida, etcétera, y funcionan bien. Y algunas que son incluso, pues, desde el punto de vista netamente subjetivo, de autopercepción, etcétera, y nos sirven, pues, para ir por el mundo con un cierto nivel de confianza en nosotros mismos. Todo eso funciona bien. El asunto es no es si funcionan bien para resolver para nuestra propia vida, sino si podemos justificar decisiones sobre la base de ellas y aún más si podemos justificar decisiones públicas sobre la base de ellas. Antes ya adelantaba algunas razones por las que creo que no. Las convicciones mías son distintas de las de mi hija, son distintas de las tuyas, son distintas de las de mis alumnos, son distintas de otras convicciones de otros colegas, etcétera. ¿Y por qué las mías valen más? Si no tenemos un criterio más que la convicción, ¿por qué las mías valen más que las tuyas o las tuyas más que las mías o las de un... acabaría siendo una cuestión de mera autoridad, es decir, de yo mando más. Es decir, el juez toma una decisión no justificada, no motivada, sino basada íntegramente en su autoridad. Es decir, como la monarquía absoluta de un tiempo. Es decir, y de ahí viene, por cierto, que al menos en España todavía, evidentemente, en la mayoría de países del mundo no es así, las sentencias se sigan formalmente dictando, empiezan diciendo que se dictan en nombre del rey, porque el juez era un delegado del rey. El poder absoluto del rey es el que determinaba la sentencia. ¿En qué se justifica la sentencia? Pues en que es fruto de la delegación del poder absoluto del rey. Claro, en una concepción de los derechos, de las garantías, de un Estado de Derecho, de una democracia, esto no puede ser. Es decir, no puede ser esto es así porque lo digo yo. Pero claro, la convicción no es nada más que porque lo digo yo. Porque ¿cómo un tribunal superior podrá decir que la convicción del tribunal inferior, del juez del órgano inferior, no es correcta?
Si no tengo un criterio distinto de la convicción misma, no puedo decir que no es correcta. Lo más que puedo decir es que yo tengo otra. Y entonces anulo la decisión del tribunal inferior porque yo tengo otra y mando más. Hay una decisión del Tribunal Constitucional Español, la sentencia 124/1983, si no recuerdo mal de memoria, que yo siempre cito y está en mi libro, que es fantástica, fantástica porque expresa con toda la crudeza esto. Es decir, se discute sobre la suficiencia probatoria en un caso penal en que un chico fue condenado en segunda instancia y había sido absuelto en primera instancia. Y la defensa dice, bueno, cuando fue condenado, en segunda instancia, fue condenado a pesar de no haber prueba suficiente. Y el Tribunal Constitucional dice, el juez de primera instancia que absolvió actuó correctamente, porque resolvió según su convicción. El Tribunal de segunda instancia que condenó también actuó correctamente, porque actuó según su convicción. Entonces, la cuestión es cuál de esas dos impera. Bueno, pues impera la de segunda instancia porque manda más. Claro, esto a mí me parece radicalmente contrario a un Estado de Derecho y radicalmente contrario a la justificación de las decisiones. ¿Eh? Es decir, simplemente decir mi convicción es esta, mando más, es contrario a la exigencia de justificación. Ahora dejemos por un lado, por un momento, a los abogados y a los juristas y pensemos en un médico. Un médico también tiene que justificar su decisión, por ejemplo, su decisión diagnóstica. No le pedimos que motive, que escriba, pero a veces le presentamos una demanda por un diagnóstico, por un mal diagnóstico. Usted tenía estas pruebas, este señor fue allí, fue al hospital porque le dolía mucho el abdomen, las pruebas indicaban que tenía una apendicitis, pero lo mandó a casa con un analgésico como si fuera un dolor de barriga. Al cabo de dos días este señor se murió por una apendicitis no tratada. Entonces, el diagnóstico no fue correcto. ¿Qué pasaría si viniera el médico al proceso de responsabilidad civil médica y nos dijera mi decisión fue correcta porque yo actué según mi convicción? Seguramente pensaríamos que el médico nos está tomando el pelo. Pero esto es lo que hacemos los juristas diciendo que la convicción judicial es lo que determina la corrección de la decisión. Entonces, no puede ser. La convicción no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Y termino con esto. Y esto depende de un debate que está en el origen de todo. Y es ¿para qué queremos la prueba en el proceso? ¿Cuál es el objetivo, la finalidad de la prueba en cualquier proceso judicial? En mi opinión, y no soy el único ni el primero, hay una literatura amplia e importantísima, empezando por el propio Tarufo al respecto, la prueba tiene como finalidad la averiguación de la verdad. Sirve y la queremos para averiguar qué pasó. Bueno, pues resulta que la convicción del médico no es un indicador de la enfermedad del paciente. Es decir, no es un indicador de la verdad. Y la convicción de los jueces tampoco es un indicador de la verdad. Cualquiera de nosotros puede estar plenamente convencido de algo siendo falso. O nada convencido de algo a pesar de que hay una prueba radicalmente abundante y fortísima al respecto que demuestra su verdad. Es decir, nuestro convencimiento tiene una presencia contingente respecto de la verdad o falsedad. No es un indicador de la verdad o falsedad. Las pruebas sí, pero el convencimiento no. Entonces, al final de todo, el convencimiento es irrelevante justificativamente, no nos permite justificar las decisiones, no permite de tomar decisiones de acuerdo al convencimiento, no permite respetar el debido proceso, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, muy importante porque se vuelve ya en un tema mucho más subjetivo y el control, etcétera, se vuelve mucho más complejo e incluso irracional. Aquí hay un punto y usted ya nos hablaba, digamos, de la importancia del estándar y usted en el libro propone unos requisitos metodológicos para diseñar un estándar de prueba. ¿Cuáles son esos pasos clave fundamentales para lograrlo? La forma en que yo lo he planteado es así. Antes identifiqué 3 funciones que cumple un estándar de prueba. Reparte el riesgo del error,
funciona como garantía para las partes y otorga criterios de justificación de las decisiones, especialmente dirigidos al juez para que pueda justificar la decisión, ¿no? Tengo 3 funciones y teniendo en cuenta las funciones, lo que me pregunté es qué características debería tener un estándar de prueba para poder cumplir con esas 3 funciones. Claro, si yo pienso que el martillo sirve para clavar clavos, quiero que el martillo cumpla esa función, pues entonces pues seguramente tendrá que tener una cierta dureza, un cierto peso, etcétera, etcétera. Si el martillo es de papel, por más que tenga la forma de un martillo, no va a servir para clavar clavos, no va a poder cumplir esa función. Entonces, en la medida que determinamos primero cuáles son las funciones que debe cumplir, entonces puedo preguntarme qué características debe tener, qué características metodológicas habría que satisfacer para que ese resultado, la norma que dictemos, pueda cumplir con esa función. Yo identifiqué 4, fundamentalmente, que los criterios que use el estándar de prueba para identificar la suficiencia probatoria tienen que ser apelativos a la calidad y cantidad, esto es, a la capacidad justificatoria del acervo probatorio respecto de las distintas hipótesis. Claro, cuando el estándar de prueba se entiende en términos subjetivos, los estadounidenses dicen, la Corte Suprema estadounidense dice que el más allá de todo razonable es autoevidente y que solo la íntima convicción de cada miembro del jurado lo puede determinar. ¿Qué significa más allá de todo razonable? La íntima convicción del jurado no determina. Claro, si esto es así, estamos entendiendo más allá de todo razonable en los términos subjetivos, y esos términos subjetivos no permiten cumplir las funciones que le habíamos dado de ser criterios de justificación, de servir como garantías a las partes, etcétera, etcétera. Por tanto, el primer criterio o primer requisito, el estándar de prueba debe ser formulado apelando a criterios que tengan que ver con la capacidad justificativa de las pruebas respecto a las distintas hipótesis que están en juego en el procedimiento. Segundo criterio, el estándar debe ser capaz de determinar un umbral de suficiencia probatoria de la manera más precisa posible. Nunca será de precisión absoluta, porque siempre, en la medida que el estándar de prueba se formule usando el lenguaje natural, va a tener algún nivel de imprecisión, va a tener algún nivel de vaguedad y puede ser interpretable en distintos modos, puede ser, digamos, contener ambigüedades, etcétera, como cualquier otra norma. En esto no hay diferencia. Pero tenemos que buscar que tenga la mayor precisión posible a los efectos de determinar el umbral de suficiencia probatoria. Bueno, ¿qué pasa con lo que nos dicen nuestros sistemas? Vamos a buscar nuestros códigos procesales y encontraremos cosas como que debe seguirse la sana crítica. Bueno, la sana crítica me determina un umbral de suficiencia probatoria, aunque sea de una forma mínima. No. Que deben seguirse las leyes de la lógica y de la ciencia. Bueno, las leyes de la lógica y de la ciencia habrá que seguirlas cuando dictamos una orden de aprehensión, cuando acordamos una interceptación telefónica, cuando imputamos, cuando dictamos una medida cautelar, cuando abrimos juicio oral o cuando condenamos. Pero en todas esas decisiones, que todas deben respetar las leyes de la lógica de la ciencia, en todas esas decisiones el nivel de exigencia probatoria es distinto. Se muestra estos tipos de criterios que muchas veces aparecen en nuestros códigos son incapaces de cumplir ese segundo criterio, ese segundo requisito, que es el de determinar un umbral de suficiencia probatoria de la manera más precisa posible. Tercero, antes dije que el razonamiento probatorio es un razonamiento probabilístico. ¿Pero de qué tipo de probabilidad hablamos? Porque en la literatura especializada en materia de probabilidad hay algunos teóricos que han distinguido hasta 12 conceptos de probabilidad distintos, ¿no? Pero más aplicado al ámbito ya jurídico,
pues se habla de la probabilidad subjetiva, que es un tipo de probabilidad matemática, de la probabilidad estadística, que es otro tipo de probabilidad matemática, de la probabilidad inductiva, que en cambio no es matemática. ¿De qué tipo de probabilidad estamos hablando? Cuando escribí la valoración racional de la prueba, yo dije el razonamiento probatorio es un razonamiento probabilístico, pero un razonamiento probabilístico de probabilidad inductiva, lo que Tarufo llamaba probabilidad lógica, siguiendo a Carnap, etc. Estamos ahí, digamos. Pueden cambiar los nombres, pero la idea es la misma. En mi concepción de probabilidad inductiva, fundamentalmente un tipo eliminativo, como ha sostenido Jonathan Cohen, por ejemplo, en The Probable and the Probable. Pero esto me parece una exageración. Hoy diría las cosas de otra manera y ahora las digo de otra manera. Ya, cuidado, depende. Hay hechos que tienen relevancia jurídica que son estadísticos. A veces lo que hay que probar es un hecho estadístico. Te doy un ejemplo muy reciente. En México se discute por parte del Tribunal Electoral si hubo o no hubo manipulación de las elecciones para la elección de jueces, en particular de la Corte Suprema, porque, bueno, pues se sospecha de que el partido en el gobierno ha distribuido lo que ellos llaman acordeones, es decir, papeles indicando a quién había que votar. Y el resultado pues coincide con las personas que en esos papeles, en esos acordeones, indicaba que habían que votar. ¿Cómo podemos probar que esa distribución, en caso que se haya producido, ha sido determinante del resultado electoral? Me parece que es un hecho estadístico lo que está en juego. Entonces, solo a través de la estadística lo podré probar. Y si el hecho es estadístico, el razonamiento probatorio no puede ser un razonamiento probatorio no estadístico. Y en Pruebas sin Convicción 2, en la segunda edición de Pruebas sin Convicción, hay un capítulo nuevo al final y yo doy un ejemplo que es todavía mucho más habitual. Me parece que los riesgos procesales a los efectos de la determinación de acordar o no acordar una medida cautelar son también hechos estadísticos. Y si es así, entonces necesitaremos un razonamiento de tipo estadístico con la información de tipo estadístico y un estándar de prueba estadístico. Ahora, en la gran mayoría de las decisiones que tomamos, dejando a un lado esta de los riesgos procesales, pues lo que hay que demostrar es si Juan mató a Pedro, si María cruzó la calle con el semáforo en rojo, si Felipe ha pagado o no ha pagado los últimos meses de su contrato de alquiler, etcétera, etcétera. Y estos no son hechos estadísticos, son hechos individuales. Cuando el hecho es individual, el tipo de razonamiento probatorio es de probabilidad inductiva y esa probabilidad inductiva no es estadística y por tanto necesito un estándar de prueba que tampoco tenga naturaleza estadística. No puedo decir está probado cuando supere el 90% de probabilidades. Y por último, cuarto requisito, necesito también que el estándar de prueba, o mejor dicho, en un proceso judicial cualquiera, voy a necesitar estándares de prueba distintos para distintas decisiones sobre los hechos que hay que ir tomando conforme avanza el proceso. Antes lo dije, bueno, una medida investigativa, una imputación, una medida cautelar, la apertura de juicio oral o la condena, si hablamos del proceso penal. Pero en un proceso civil quizás no serán tantas, pero también puede haber distintas medidas, y en uno laboral, etc. Bueno, y esas distintas decisiones, que son decisiones sobre los hechos, me parece que exigen estándares de prueba distintos, pero además ordenados en el sentido de mayor exigencia probatoria cuanto más nos acercamos al final, menor exigencia probatoria al inicio, porque muy al inicio no vamos a poder satisfacer nunca un estándar de prueba muy exigente. Y esto es lo que la Corte Suprema peruana, hasta donde yo conozco por primera vez, pero le ha seguido la colombiana, le ha seguido la costarricense, le ha seguido el Tribunal Superior de Justicia en Brasil, etc.,
ha llamado principio de progresividad en la exigencia probatoria. Es decir, veamos para dónde, en qué etapa del proceso hace falta este estándar de prueba, y esto nos permite también ordenar el nivel de exigencia probatoria. Estos son los 4 requisitos que creo que hay que satisfacer para formular adecuadamente un estándar de prueba. Ok, bueno, muy interesante. Aquí se me adelantó varias de las preguntas. Lo siento. Pero aquí hay un tema, una crítica, digamos, que se recibe mucho del tema de los estándares bueno, es un rezago, estamos volviendo a la tarifa legal y algunos temen que esos estándares se conviertan en una nueva forma de tarifa legal. ¿Qué diría usted o cómo responde a esa crítica? ¿Estaríamos regresando entonces a la tarifa legal? No, de ninguna de las maneras. No, creo que las normas, digamos, de prueba legal o de tarifa legal y los estándares de prueba comparten un elemento que explica que muchas personas digan estamos hablando de las mismas cosas. Comparten un elemento fundamental. ¿Cuál es ese elemento? Limitar la discrecionalidad judicial. Ambas, pruebas legales y estándares de prueba, tienen como una de sus funciones principales limitar la discrecionalidad judicial. El asunto es que se distinguen fundamentalmente en cómo lo hacen. También, digo, los leones y nosotros compartimos algo. Somos mamíferos, pero eso no nos hace iguales. Hay que ver si hay algo que nos distinga. Evidentemente lo hay entre los leones y nosotros, o entre los ratones y nosotros, pero lo hay entre las pruebas legales y los estándares de prueba, o entre las normas de prueba legal y los estándares de prueba. Yo creo que sí, y es fundamental. Una regla de prueba legal dice cosas como: cuando se disponga de un documento público, debe ser por probado lo que en el documento conste respecto al negocio documentado, las partes, la fecha, etcétera, etcétera. Entonces, si esto es así, el juez que se encuentra, que le han presentado un documento público, necesita desarrollar un razonamiento probatorio para poder concluir que está probado el negocio documentado. No, lo único que tiene que hacer es constatar que le han presentado un documento público, que efectivamente ese es un documento público, y una vez constatado que tiene un documento público, aplicar la norma de prueba legal que le dice saque esta consecuencia. No necesita razonar sobre la prueba, y es más, la norma de prueba legal sirve para evitar que razone. Lo que se quiere es evitar el razonamiento judicial, porque en el momento en que las reglas de prueba legal están vigentes, no se confía en los jueces respecto de esa toma de decisiones. Y por tanto, y eran momentos, primero, que la norma o la sentencia se dictaba en nombre del rey. El poder absoluto es el del rey. Y por tanto queremos determinar la decisión para que no sea el juez el que dicte la decisión, el que tome la decisión, sino que se apliquen esas consecuencias que quiere el poder absoluto. Y segundo, muchos de los jueces no tenían una formación adecuada. No tenían la más mínima formación, ni en derecho y mucho menos en epistemología, etc. Entonces se confiaba muy poco en la decisión de los jueces. Y por tanto buscamos que los jueces, que la decisión esté predeterminada por una regla sin necesidad de razonamiento judicial, sin necesidad de razonamiento probatorio. Los estándares de prueba, en cambio, nos dicen cosas como que la prueba será suficiente cuando la prueba de una hipótesis será suficiente cuando la hipótesis sea capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de forma coherente, las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular hayan resultado contrastadas y aportadas como prueba del procedimiento, y por otro lado se hayan refutado todas las demás hipótesis explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado. ¿Y esto me determina el resultado? No, me da unos criterios de suficiencia probatoria, pero ahora tiene que ser el juez, usando su razonamiento, que determine si la prueba es fiable o no es fiable, en qué medida esas pruebas corroboran las hipótesis, y si ese nivel de corroboración satisface o no satisface los criterios otorgados por el estándar. El estándar de prueba no elimina el razonamiento probatorio del juez, al revés, lo exige. Si el juez no razona sobre la prueba, no hace razonamiento probatorio, no puede llegar a saber si se cumple o no se cumple el estándar de prueba.
Mientras que las reglas de prueba legal excluyen el razonamiento probatorio del juez, los estándares de prueba exigen el razonamiento probatorio del juez. Ambas quieren limitar la discrecionalidad porque ambas buscan que las decisiones sean previsibles, pero lo hacen de un modo radicalmente distinto. Y aquí ya que hemos hablado un poco de las críticas, digamos, a la teoría de los estándares, yo en varios foros he visto que le preguntan mucho si realmente estas teorías pueden finalmente aplicarse de una forma concreta en la práctica jurídica. Entonces le diría de pronto, ¿qué mensaje práctico le daría a los abogados o a los jueces que deben argumentar sobre suficiencia probatoria? Y dos, ¿qué casos finalmente la jurisprudencia ha tomado alguno de esos criterios que usted ha señalado, que usted conozca algunas decisiones para demostrar que efectivamente pues en la práctica sí se pueden emplear? Uh-huh. En la segunda, digamos, tienes toda la razón, esto está en el, digamos, en el debate, ¿eh? Y en muchas, no solo debate académico, también práctico. Y intentando responder a esto, en la segunda edición de Pruebas sin Convicción, en ese capítulo nuevo, una de las cosas que hago es hacer un repaso desde el año 2021 hasta aquí. El 21 es cuando sale la primera edición de Pruebas sin Convicción, pues qué ha pasado en algunos países en los que se han ido incorporando estándares de prueba, ofreciendo ejemplos de esa incorporación y de esa adopción por parte de tribunales. Entonces, creo que esos ejemplos muestran que es posible, que tiene una incidencia práctica fundamental y que solo así podemos tener un ejercicio práctico del derecho más justificado, más racional, etcétera, etcétera. Entonces lo intento mostrar con ejemplos prácticos reales. Ahí hay unas cuantas sentencias de distintos tipos. Algunas sentencias finales de condena o absolución, algunas penales, otras civiles, etcétera, y otras de decisiones intermedias que me parecen tremendamente importantes. Y algunas de ellas que me parecen para decisiones finales, pero anticipadas, con procedimientos abreviados, etcétera, me parece también un agujero negro de nuestros sistemas. Yo creo que es perfectamente utilizable en la práctica y que además debemos hacerlo. Como nuestros códigos procesales no contienen la explicitación de estándares de prueba como creo que deberían contener, pues estos acaban siendo de creación jurisprudencial. No es para mí el ideal, pero es lo mínimo que necesitamos para poder justificar, porque le pedimos al juez que justifique, y cómo va a justificar sin criterios de justificación. Por tanto, de alguna manera tiene que explicitar los criterios. Y si lo hacen las Cortes Supremas, al menos después es utilizable por los demás. Pero para terminar, ¿cómo hace un abogado o una abogada que quiere recurrir una condena en un proceso penal para poder decir es que se ha violado la presunción de inocencia? Bueno, se ha violado la presunción de inocencia, ¿por qué? Bueno, porque no había prueba suficiente y a pesar de eso se le ha condenado. Ya, pero si no sabemos cuándo hay prueba suficiente, ¿cómo vamos a saber si se ha violado la presunción de inocencia? Este es, al final de todo, el problema práctico fundamental. Y lo mismo vale para un proceso civil. Porque en un proceso civil uno puede decir, no, es que se ha sentenciado inadecuadamente porque la carga de la prueba la tenía el actor y aquí no se ha satisfecho la carga de la prueba y a pesar de eso se ha dado la razón al actor. Bueno, pero ¿y cuándo se satisface? El problema sigue siendo el mismo. Entonces tiene una implicancia práctica fenomenal. Bueno, muy interesante y los que quieran ver, entonces ya hay la invitación a adquirir la segunda edición del libro para ver todo ese recorrido histórico. No nos quiso aquí Jordi adelantar alguno de los casos o quiere Bueno, de pronto contarnos alguno que crea el más relevante. hay unos cuantos allí, pero más que los casos en los que se ha aplicado en estos, analiza algunas sentencias, por ejemplo, un acuerdo plenario
peruano, de la Corte Suprema peruana, en la que toman la decisión de cuál es el estándar de prueba para la apertura de juicio oral en el proceso penal, ¿no? Entonces, y lo hacen siguiendo la teoría, viendo cuáles son los criterios que deberían tomarse en consideración, etcétera, y acaban diciendo, bueno, pues el estándar de prueba debería ser este. Si no se satisface ese estándar de prueba, hay que archivar el caso, ¿no? Y ya no ir a juicio. Y si se satisface, pasamos a juicio, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante. Y hay algunos más, pero yo destacaría dos cuestiones que me han preocupado mucho. Una de ellas es la respuesta a la pregunta ¿cuál debería ser el estándar de prueba para el procedimiento abreviado? Si hablamos del proceso penal, tenemos, me parece, dos grandes agujeros negros hoy en día en nuestros sistemas jurídicos, en nuestros sistemas de justicia penal, más graves o menos graves dependiendo de los países, pero casi todos muy graves. Uno es el del porcentaje de presos en prisión preventiva. En la gran mayoría de países de Latinoamérica, del total de presos aproximadamente la mitad, en algunos países más de la mitad, están en prisión preventiva. Entonces, de personas que están privadas de la libertad sin haber sido condenadas o al menos condenadas en sentencia firme. Este por un lado. Y por el otro lado, la otra mitad lo están con procedimientos abreviados. Es decir, un porcentaje inmenso, cada vez mayor, pero que en muchos países ya supera el 90% de las condenas que se producen con procedimientos abreviados, o en España se llaman sentencias de conformidad, procedimientos simplificados, cambian los nombres, plea bargaining, dicen los estadounidenses, cambian los nombres, pero es la misma cosa. Es decir, condenas sin juicio. Ok, pero ¿y la prueba en qué quedó? Porque para la prisión preventiva, ¿cuándo es suficiente la prueba? Del presupuesto material. ¿Y cuándo es suficiente la prueba del riesgo procesal? ¿Y en qué condiciones podemos justificar esas decisiones? Yo tengo la sensación que en muchos lugares se aplica aquello de que una prisión preventiva no se le niega a nadie. Y hasta que se pida. Y en México tienen la prisión preventiva oficiosa, pero en otros países no se llama así, pero basta que se pida y se concede. La prisión preventiva se concede por defecto, ¿no? Pero entonces tenemos un montón de gente, y seguramente muchos inocentes, privados de libertad, a veces por larguísimos periodos de tiempo, no solo sin juicio y sin sentencia, sino también sin haber evaluado seriamente las pruebas de que se dispone para afirmar que es probable que hayan cometido el delito y que es probable que haya un riesgo procesal. Entonces, ¿cuáles deberían ser los estándares de prueba al respecto? Esto me parece muy importante. Y aquí hay una sentencia que casualmente es la única sentencia que uso de Girona, de la Audiencia Provincial de Girona, en materia de riesgo procesal, que me parece, en materia del presupuesto, de la prueba del presupuesto material, que me parece ejemplar, y que usé como ejemplo. Es un caso de doble asesinato en el cual se consideró en un cierto momento, la policía apuntó su investigación hacia una persona que ya había sido condenada anteriormente por homicidio, y esa persona tenía ya un billete para viajar, creo que a Colombia, porque señores de aquí, es iraní, pero su pareja era colombiana y creo que iba a viajar a Colombia. Entonces dijeron, hay riesgo procesal de fuga, etcétera, prisión preventiva. Pasó un año y la defensa pidió la revisión de la medida. Y como suele suceder en estos casos, el juez encargado del caso dijo, no hay nada que haya cambiado y que deba revisarse la medida. Y la audiencia provincial en apelación dijo, precisamente, ha pasado un año y no ha cambiado nada. Ustedes no han avanzado en la investigación, había que hacer estas pruebas que no han hecho, había que hacer esto que no han hecho, había que hacer esto que no han hecho, etcétera, etcétera. Y el ciudadano no puede soportar las consecuencias de una inactividad en la investigación.
y por tanto le liberaron. Y le liberaron. Entonces, esto me llevó a pensar cómo debería ser un estándar de prueba para este tipo de decisiones, y esto parece un asunto que no digo sea importante en mi propuesta, sino que es importante que pensemos y teoricemos al respecto y después se lleve a la práctica. Y la otra es el procedimiento abreviado. ¿Cómo deberíamos tomar la decisión? Porque en la gran mayoría de países, no la gran mayoría, de los 19 países de habla hispana, en 11 de esos 19 hay una exigencia legal o constitucional de que el juez, antes de condenar, aunque haya acuerdo entre las partes, evalúe la suficiencia probatoria. Pero, ¿y cómo sabemos cuándo es suficiente? ¿Y cómo lo hacemos? Y esto me parece algo que también debemos de revisar. Entonces, las dos cosas me parecen muy importantes porque creo que hoy en día son los dos grandes agujeros negros de nuestros sistemas penales. Bueno, y si usted pudiera aquí muy concreto proponer un cambio legislativo inmediato, que usted pudiese generar un cambio legislativo inmediato en materia de estándar de prueba, ¿cuál sería y por qué? Pues tendría que pensarlo bastante para decidirme entre esos dos que acabo de mencionar. Como decía, creo que son los dos grandes agujeros negros de nuestros sistemas penales y por la importancia que tiene y el impacto personal que tiene, si tuviera que elegir uno, elegiría alguno en el proceso penal, aunque insisto que los estándares de prueba son relevantes en el proceso laboral, en el civil, en el familiar, etcétera, etcétera. La importancia en la vida que tiene para las personas seguramente lo haría en el penal. Y alguno de esos dos, o prisión preventiva o procedimiento abreviado. No sabría decidirme por cuál de los dos, porque realmente me parecen los dos ahora mismo nuestros más grandes agujeros negros que hacen de nuestros sistemas penales, lo diré explícitamente, sistemas penales menos civilizados que los preilustrados. Hemos vuelto a la preilustración. Becaría se tiraría de los pelos si viera cómo funcionan nuestros sistemas penales. Y no hay que irse necesariamente a ver qué sucede en las cárceles de Bukele o en los sistemas o en esos sistemas, en todos nuestros países. En todos nuestros países. Solo un dato. México, y no ahora con esta locura de los jueces electos. Antes, datos de hace un año y medio. En procesos penales federales, la mayoría de los delitos son delitos que ellos llaman locales, es decir, estatales, ¿no? Y federales son muchos menos. Bueno, en procesos penales federales, hay, en un año, en el año 2024, más de 3.700 condenas. De esas 3.700 condenas, ¿cuántas fueron post-juicio? Es después de un juicio. Sentencias después de un juicio. 6. 6. En todo el país, en todo un año. 6. Si uno ve nuestros libros de derecho procesal penal, siguen dedicando la mayoría de atención a lo que sucede en el juicio. Pero el juicio está en desaparición. Entonces, o dejamos de preocuparnos por algo que está en desaparición, o nos preocupamos para que eso renazca, es decir, para que efectivamente la gente se cumpla su derecho a ser sometido a juicio y ser enjuiciado y no solo condenado sin juicio. Pero si eso está pasando y además nuestros sistemas, como en 11 de los 19 países, exigen que se controle la suficiencia probatoria, aun cuando no haya juicio, tenemos que tener claro cómo pudiéramos hacer ese control de la suficiencia probatoria sin juicio. Y eso me parece tremendamente importante y no está en la literatura, como nuestros códigos mismos procesales. Uno va al Código Procesal Penal y la gran mayoría del Código Procesal Penal regula el procedimiento ordinario. Pero sobre el procedimiento abreviado hay 4 articulitos. Pero esos 4 articulitos es los que se aplican en el derecho penal de todos los días. Y el resto del código no se aplica. Bueno, nos tenemos que empezar a preocupar por eso, porque la realidad de nuestros sistemas se nos está escapando y es bastante fea.
Bueno, ya para terminar, Jordi, ¿qué le apasiona aparte del derecho? La música, los viajes, el deporte. Bueno, no veo nunca la televisión, tengo televisión en casa para ver el Barça. Así que puesto se diría, me apasiona el Barça. Ok, me apasiona el Barça. Pero tampoco es una pasión, porque si no juegan bien y pierden, no me importa lo más mínimo, no me amarga el día, me divierte verlo. ¿Qué es lo que me apasiona? Seguramente sí, los viajes, el conocimiento de culturas distintas, el tener la oportunidad de conocer los lugares de un modo que no los conocería uno haciendo turismo. Porque muchas veces el turista no ve nada, ve monumentos, pero no conoce nada del país. Viajar a los países, tener amigos en distintos países que te permiten introducirte en sus rasgos culturales, en sus rasgos ideológicos incluso, etcétera, en su forma de ver el mundo. Vengo de una familia que no tenía posibilidades económicas y a razón de eso, pues ninguna posibilidad de viajar. Eh, y, 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 evidentemente uno descubre que el mundo es muy grande y hay muchos elementos muy interesantes que te hacen ver tu propia forma de ser, tu propia forma de ver el mundo de un modo distinto cuando ves otras cosas. Decía Unamuno que el nacionalismo se cura viajando. Así que ¿Y cuál es ese viaje que más le ha curar mi impactado? nacionalismo con eso. ¿Cuál es el viaje que más le ha impactado? Uh, esto es seguramente difícil. Eh, hay muchos viajes. Yo diría viajes a la naturaleza más que a la civilización, más a la belleza natural que a la civilización. Por mencionar solo uno de los más recientes, tuvimos la ocasión con Carmen Vázquez, con Carmen, mi esposa, de estar en Bolivia este último mes de julio, no, principios de agosto, y de ir y visitar el Salar de Uyuni. Es una maravilla impresionante. O anteriormente por haber conocido las maravillas de Perú, que son muchas también. Eh, y hay momentos en que uno se queda extasiado por la belleza, por el impacto de la naturaleza, etcétera, y eso me genera mucha felicidad en la percepción. Bueno, Jordi, muchas gracias por aceptar la invitación y por todo esto que nos habló el día de hoy. Ha sido un placer muy grande acompañarte, poder compartir con las personas que vean este podcast todas estas cuestiones y será un placer todavía más grande que les pueda ser de alguna mínima utilidad. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio de este viaje llamado No tan jurídico.